Muy bien, voy a compartir la palabra del Señor. Vamos a irnos todos a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. El tema de mi predicación esta mañana es las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Capítulo 19, versículos 7 y 8. Si no es mucha la molestia, les voy a pedir que lo lean conmigo. Aquí está en la pantalla. Yo sé que trajeron sus Biblias, pero quiero oír la voz de todos ustedes. Vamos todos juntos, como dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones. Ahora le voy a leer el triple propósito de mi predicación de esta mañana. Dice así: afirmar la fe de los discípulos en la victoria de Jesús, el Cordero de Dios, motivándolos a que se regocijen por ser participantes de esta relación eterna con Jesús, y desafiarlos a ser agradecidos de tal manera que compartan con otros la invitación a estas bodas. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el propósito para el cual se escribió el libro de Apocalipsis? Déjeme recordárselo. La iglesia a la que se le escribió el libro de Apocalipsis estaba sufriendo persecución. Así que al escribir el libro de Apocalipsis, Dios estaba llevando ánimo y esperanza a la primera iglesia. Cuando ellos leían, ellos identificaban el código con el que se había escrito Apocalipsis. Para muchos de nosotros, todas esas figuras apocalípticas muchas veces no toman sentido hasta hoy que lo hemos estado estudiando, pero muchas veces no tomaban sentido para nosotros. Pero la iglesia del primer siglo sí lo entendían. Entendían las figuras, entendían el código, el mensaje, y se animaban cuando leían el libro de Apocalipsis. Tanto se animaban que lo leían en reuniones públicas y se lo repetían y lo repetían para animarse y darse esperanza. Lamentablemente, fíjense, paradójicamente, la iglesia de hoy no ha interpretado Apocalipsis de la misma manera. Si para la primera iglesia perseguida Apocalipsis era un libro de esperanza, para la iglesia acomodada de hoy, porque hoy no estamos sufriendo persecución, pero una cosa sí es cierto: estamos acomodados. Para la iglesia acomodada, en lugar de ser un libro de esperanza, es un libro que produce temor y hace que los cristianos se sientan amenazados. Pero estudiar Apocalipsis durante tantos meses aquí en la iglesia está cambiando nuestra manera de ver el libro de Apocalipsis y está volviéndose a su propósito, que es darnos esperanza. Y hablo de esto porque el tema de hoy es como ya ir cerrando el Apocalipsis. Yo no sé ustedes, pero a nadie le gusta que le cuenten cómo termina una buena película, ¿no es cierto? Si usted sabe de una buena película, no le gusta que alguien venga y le diga: ah, esa película ya la vi, buenísima, me gusta cuando el personaje aquel le quita la vida al otro, y usted dice: cállate, quiero verla yo. O usted no pudo estar a la hora de ver el partido de fútbol que usted deseaba ver, pero trabajó. Pero usted procura verlo en el reprise, en la repetición más noche. Así que trata de no tener contacto con nadie para que no le digan cómo quedó el partido. Y aparece alguien por ahí y le dice: buen partido, ¿cómo quedó? Y usted dice: cállate, no me digas, quiero ir a ver la repetición. Usted está ansioso por saber lo que va a pasar, quiere vivirlo de una experiencia propia. Pues hoy, aunque ustedes no lo quieran, yo les voy a decir cómo va a terminar la historia. Apocalipsis, ¿cómo va a ir terminando? En medio de tanto monstruo, en medio de tanto símbolo, que ya lo hemos estudiado. La Biblia dice que
va a terminar en bodas, va a terminar en una celebración maravillosa. De hecho, el versículo que leímos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Así que, ¿cómo va a terminar esto? Va a terminar con gozo, con alegría, con una gran celebración, porque va a haber una boda entre el amado y la amada, que es de quien vamos a hablar esta mañana. Vamos a ver de quiénes está hablando la Biblia. ¿Por qué la Biblia le llama bodas del Cordero? ¿Por qué le llama las bodas del Cordero? ¿Por qué no las bodas del león de la tribu de Judá? ¿Por qué no las bodas del vencedor? Que así es. Pero ¿por qué no ese título? ¿Por qué las bodas del Cordero? Porque Apocalipsis fue escrito para la iglesia del primer siglo, y el mensaje de Juan tenía que ser certero. Y al él ponerle las bodas del Cordero, él sabía que ellos iban a entender. Para los judíos y para los judíos cristianos de esa época, Cordero no era solamente un cordero. Para ellos escuchar Cordero, eso tenía un significado maravilloso. Desde el Antiguo Testamento en adelante tenemos a los corderos en la Biblia con una representación muy significativa. Por ejemplo, para los judíos, el cordero era un símbolo que significaba libertad. ¿Qué significaba para los judíos el cordero? Y el más grande ejemplo de esto es cuando la historia de Éxodo dice que el pueblo de Israel iba a ser sacado libre de Egipto. La noche que fueron sacados, en cada casa de los israelitas tuvo que matarse un cordero como señal de libertad. De ahí en adelante, cada Pascua iban a celebrar matando un cordero para recordar la liberación que el Padre iba a traerles. Así que cuando Juan habla de corderos, que por cierto, en la Biblia más de 145 veces se menciona la palabra cordero en toda la Biblia. 145 veces. Para los judíos tenía sentido esto. Tanto sentido tenía que hay datos que dicen que ha habido días en que se celebra la Pascua judía y se han matado en un solo día hasta 250,000 corderos. ¿Usted cree que ellos entendían cuando se hablaba de un cordero? Lo entendían perfectamente. Era el símbolo de libertad para ellos. Así que cuando Juan habla de las bodas del Cordero, ellos lo entienden. Las bodas de nuestro libertador, las bodas de aquel que se dio en sacrificio por nosotros. Ahora, la gran pregunta, que muchos de ustedes ya saben la respuesta, pero hay que recordarlo, por eso tengo que afirmar la fe de ustedes, es: ¿quién es el Cordero? Y ahora tengo unas referencias. En la Biblia encontramos que el Cordero es Jesús, y algunas citas bíblicas que están escritas en su boletín las pueden leer en su casa. Voy a leerlas yo rápidamente. Isaías 53:7. Isaías está escribiendo sobre un personaje que va a venir. Es conocido como el Mesías, y aquí están algunas de sus características. 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Isaías dice: va a venir el libertador, el Mesías, y él, cual cordero, no va a abrir su boca cuando lo van a sacrificar. En Hechos capítulo 32, confirmando la escritura de Isaías, hay una historia. Un hombre venía de Etiopía, iba para Jerusalén a adorar, y mientras iba en su carruaje, este etíope iba leyendo los escritos del Antiguo Testamento, iba leyendo Isaías 53, pero no entendía de quién hablaba Isaías 53. Entonces Dios le puso a un evangelista llamado Felipe, y Felipe se acercó al carro y le dijo: ¿entiendes lo que lees? El hombre dijo: no sé de quién habla. Y Felipe le empezó, dice la Biblia, a hablar de las buenas noticias de Jesús. Ese hombre de quien habla Isaías 53 es el Cordero, se llama Jesús. ¿Estamos bien hasta aquí?
Ahora, Juan capítulo 1 versículo 29. Cuando Juan el Bautista, precursor de Jesús, andaba predicando en el río Jordán y vio que Jesús venía, la primera expresión de Juan el Bautista fue: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el Cordero? Es Jesús. El apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro 1:19, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Cordero es Jesús. Así que, mis hermanos, no en balde se llaman las bodas del Cordero, porque el centro de atención, el iniciador de todo esto, el iniciador de la gran fiesta y de la culminación de la historia, es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Tiene algo que ver esto con nosotros? Sí. El Evangelio es eso. Es Jesús, el Cordero de Dios, viniendo al mundo para dar su vida en rescate por muchos, por nosotros. ¿Estamos bien hasta aquí? Que no se nos olvide entonces que el mensaje de la boda del Cordero es Cristo en el centro. Con mucho respeto para los que se van a casar y los que ya nos casamos, pero en nuestras bodas latinas, el centro de nuestras bodas, ¿quién ha sido siempre? La novia. Pero aquí cambia todo. Todo gira alrededor del Cordero. ¿Usted cree que no es importante esto? Por supuesto, la novia no es tenida de menos, pero vamos a reconocer una cosa: nosotros no seríamos nada sin Él. Él le da sentido y propósito a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, si esto es así, entonces nosotros necesitamos interpretar la escatología y predicar la escatología de una manera más bíblica, porque por muchos años cometimos el error de predicar la escatología, los tiempos finales, atrayendo la atención de la gente, pero de una manera inadecuada. Cristo no era el centro de nuestra predicación, lo reconozco delante de todos ustedes. Muchas veces nuestra predicación no fue Cristo, fue otra. Por ejemplo, fue una predicación escatológica raptocéntrica. Digan, raptocéntrica. Predicábamos y le decíamos a la gente: mira, si no te arrepientes, si no recibes a Cristo, va a venir el rapto y te vas a quedar, no te vas a ir. Y la gente empezaba a meditar: wow, se van a ir todos y yo me voy a quedar. Óyeme, ¿qué puedo hacer para no quedarme en el rapto? Recibe a Cristo. Va pues. Pero la gran idea que le transmitíamos a la gente es: no te quedes en el rapto. Raptocéntrica. Bestia céntrica. Digan, bestia céntrica. Si tú no recibes a Cristo, nos vamos a ir y te vas a encontrar con la bestia de Apocalipsis. Y la gente pensaba: wow, eso va a estar feo. ¿Qué tengo que hacer para no encontrarme con la bestia? Acepta a Cristo. Va pues. Esa es una mala apreciación de la escatología bíblica, una mala apreciación de las bodas del Cordero. Número 3, tribulación céntrica. ¿Cuántos pueden decir esas dos palabras? Mi amigo, mi amiga, si no recibes a Cristo, vienen 7 años de tribulación como nunca. Y olvídate, aunque te quieras morir, aunque te caigan las peñas encima, no vas a poder morirte, y eso va a ser fatal. Tribulación céntrica. Y entonces la gente decía: óyeme, que todos se van a ir y entonces yo me voy a quedar a la gran tribulación. ¿Qué tengo que hacer para no sufrir la gran tribulación? Acepta a Cristo. Hoy la gente venía y con una mala motivación. ¿Por qué digo una mala motivación? Porque, mis hermanos, el Evangelio no es huir de la tribulación, no es huir de ver la bestia, no es evitar quedarnos en el rapto. El Evangelio son las buenas noticias de que Jesucristo dio su vida por nosotros y por su gracia nos salvó y nos redimió. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso, dentro de muchas iglesias en toda la tierra, hay personas que están dentro, pero
no ven a Jesucristo como el Señor de su vida. No ven a Jesús como el Señor de su vida, menos como su Salvador. Así que muchas personas están, como me dijo un señor esta semana, ahí me estoy resguardando en esa iglesia, me dijo, ¿verdad? Yo le pregunté dónde se congregaba y me dijo el nombre de su iglesia. Me dijo, ahí me estoy resguardando mientras tanto. No es así, señores. No es que yo voy a la iglesia para resguardarme mientras pasa el rapto o mientras viene la bestia o la gran tribulación. No es así. Se llama la boda del Cordero porque nosotros como la novia somos conscientes que ese evento es el evento en que nos vamos a encontrar con Él y así vamos a estar para siempre con Él. Y estamos aquí porque estamos convencidos que el Cordero es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Quién es el Cordero? Bueno, Jesús es el Cordero y a la misma vez es el esposo. Tengo algunas citas bíblicas. Tengo que aclarar que solo en el Nuevo Testamento 28 citas del Nuevo Testamento hacen referencia a Jesús como el Cordero. Cierro ahí. Jesús es el esposo. Jesús es el esposo. Cuando Juan el Bautista estaba predicando en la tierra, le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Y él dijo, no, yo no soy. Juan 3:28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Capítulo 3, versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente a la voz del esposo. Juan está diciendo, yo no soy el Cristo, yo no soy el esposo, soy el amigo del esposo. El esposo es Él y señaló a Cristo. Mateo 9:15. Los religiosos se acercan a Jesús y le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? Jesús les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Estaba hablando de Él. El esposo estaba con ellos. Pero vendrán días, dice Jesús, cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Está hablando de su muerte. Él iba a ser quitado de en medio de sus discípulos. Así que las bodas del Cordero son las bodas de Jesús. Él es el esposo y la esposa es la iglesia. Algunas citas bíblicas. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Solo quiero que me hagan el favor de apagarme estas luces, hermano, que me siento pollo rostizado aquí. A ver si un muchacho me ayuda. Gracias, Edgar. Ahora Pablo dice, hablándole a la iglesia en Corinto, yo los estoy cuidando con celo de Dios, porque mi gran meta, dice Pablo, es presentarlos delante de Jesús como una esposa, como una esposa. Ahora óiganme, Pablo adopta la posición de un padre y dice, yo quiero presentarte, iglesia, delante de Jesús como una novia sin mancha, sin contaminación. Entonces Pablo ve a la iglesia de Corinto y representada en ella a toda la iglesia universal, porque la esposa de Cristo es la iglesia universal. Luego Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, Pablo dice también que Jesús es el esposo de la iglesia, la esposa. Pone este ejemplo y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora Pablo está dando una enseñanza sobre el matrimonio, partiendo del modelo de que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Es interesante, pero
la moralidad de la ciudad de Corinto había estado tan baja, el menosprecio a las mujeres era tan terrible en la ciudad de Corinto, que Pablo ahora está dándoles un ejemplo de lo que significa un matrimonio excelente, poniendo a Cristo y a la iglesia como un ejemplo. Pero el énfasis mío de hoy aquí es que Pablo nos hace ver que Cristo amó a su iglesia entregándose a sí mismo por ella para santificarla. Así que estoy aclarando las bodas del Cordero, el esposo y la esposa. Ahora, déjenme explicar algo sobre las bodas desde la perspectiva judía, que va a ser fácil entenderlo para nosotros. Cuando Cristo vino la primera vez para morir en la tierra, esta fue su primera venida. Diga conmigo, primera venida. Y entonces Él viene y entrega su cuerpo, como dice Pablo, en sacrificio por su amada. Y Él se va, pero dice: yo me voy, pero no se quedan huérfanos. Viene el Espíritu Santo sobre ustedes. En la primera venida es como que Jesús haya venido a hacer el compromiso con la novia. Usted sabe cuando el novio va a pedir la mano de la novia, ¿sí se acuerda? Y que en algunas ocasiones el novio lleva una sortija, un anillo que se llama el anillo de compromiso. Entonces Jesús viene, se compromete dando su vida y deja como garantía un anillo de compromiso. ¿Cuál creen que es? Aquí está. En la Biblia, el anillo de compromiso, es mi manera de interpretarlo, es que la Biblia dice: en él también vosotros, Efesios capítulo 1 versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, Jesús se va y ahora Él entra en compromiso. Todos aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador reciben el anillo de compromiso, que es el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, es la seguridad de que Él vino a hacer un compromiso con usted y conmigo y se fue, pero va a regresar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo aquí? Muy bien, eso quiere decir que usted tiene que tener seguro que Jesús va a regresar por usted y por mí. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora, volvamos a Apocalipsis capítulo 19. Vamos a ver si lo recordamos. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Ahora, ¿qué dice después? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Estamos bien hasta aquí? A su esposa, ¿quién es la esposa? La iglesia. Se le ha concedido que se vista de lino fino. Aquí tenemos dos pensamientos importantes: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dígalo conmigo: soberanía de Dios, responsabilidad humana. Dios le salvó a usted. ¿Estamos bien? La gracia de Dios vino sobre usted. Esa es la soberanía de Dios. Dios le ha concedido a usted. Pero Dios le concede a usted no solo que sea salvo, sino que se vista de lino fino. Dios le salva a usted y ahora usted tiene que hacer una parte. ¿Cuál es? Vestirse de lino fino. Dios le salva a usted, pero ahora usted, para demostrar que usted ha sido salvo, usted se pone las vestiduras de lino fino. Pregunta: ¿qué es el lino fino? El mismo versículo nos da la interpretación. Dice: porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, Dios le salva a usted y Dios le da la oportunidad de que ahora usted se vista con acciones justas que reflejan que usted es una persona salva y escogida. A ver si lo estoy explicando bien. A ver si lo estoy explicando. Si usted es salvo,
usted ahora lo va a demostrar vistiéndose, como dice ahí, con vestiduras blancas, lino fino. Pero como no son vestiduras literales, dice ahí que son acciones justas. Las acciones justas son el testimonio, el fruto que usted da de que ahora usted es un hijo de Dios. ¿Estamos claros? No estoy perdiendo a nadie aquí esta mañana. Esta parte es importante para mí decirla, porque con esta parte yo quiero afirmar la salvación de ustedes. Porque puede ser, mis hermanos, puede ser que alguien aquí esta mañana crea que está asegurando su participación en las bodas del Cordero y no sea así. ¿Por qué? Porque posiblemente no está vestido con las vestiduras que habla Apocalipsis. Voy a explicarlo de esta manera. Cuando Juan el Bautista predicaba, la gente llegaba donde él y le decían: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y él les decía: arrepiéntanse y den frutos dignos de arrepentimiento. O sea, arrepiéntanse y demuestren que en realidad ustedes se han convertido. En otras palabras, un verdadero hijo de Dios, una persona que tiene asegurada su salvación, lo va a demostrar por las acciones que está haciendo. Su conducta, su manera de hablar, su manera de relacionarse, ese es el vestuario que lo identifica como alguien que está vestido con las acciones, o con el lino fino, las acciones de los santos. Muy bien, usted dice todavía: pastor, estoy un poco confundido. Muy bien, aquí le van algunas escrituras rápidamente. Voy a leer estas escrituras, están ahí en su boletín, usted las confirma en su casa, por favor. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cuál es el vestuario de un hijo de Dios? Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Cuántos tienen ese vestuario? ¿Sí, amén o no amén? No se oyeron muchos amenes, ¿verdad? O sea, ¿está usted invitado a las bodas? ¿Es usted un hijo de Dios? Usted se tiene que haber vestido de benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. No me basta, me va a decir usted. Muy bien, aquí le va Efesios 4:24. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, aquí viene el vestuario: desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Pregunta: ¿alguien que habla mentira está vestido con lino fino? Muy bien. ¿Alguien que habla verdad está vestido con las vestiduras de los santos? ¿Y usted está vestido con esto? Sigue. Airaos, pero no pequéis. ¿Es malo airarse? No. ¿Puede uno airarse y pecar? Sí. Usted puede enojarse, airarse, pero si peca, usted no está vestido. Si se enoja y todo está bajo control, usted se está vistiendo adecuadamente. No den lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino cambie su vestido. Vea, y dice: trabaje haciendo con sus manos lo bueno. Vamos, el vestido suyo debe de ser, verso 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En otras palabras, ¿quiere conocer usted a alguien que ya está vestido para las bodas? Oiga la manera en que habla. La manera en que usted habla refleja si usted está vestido
adecuadamente. Si usted está listo para las bodas. ¿Cuántos dicen ay? Ese fue golpe bajo, van a decir algunos de ustedes, pero allí está en la Biblia. La Biblia dice que a la esposa se le ha concedido que se vista con acciones justas, comportamientos adecuados, conductas adecuadas. En otras palabras, si alguien se está quejando de que lo critican y que hablan de él, pero si es así por su mala conducta, eso no es como para que esté reclamando. Si usted es un hijo de Dios, tiene que estar vestido con este tipo de vestiduras. Si usted es un hijo de Dios, tiene que demostrarlo con frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a contar una historia que está en la Biblia. Jesús en Mateo capítulo 22, lo lee en su casa por favor, tengo que ir rápido. Jesús dijo: el reino de los cielos es así. Un rey iba a preparar la fiesta de bodas de su hijo y mandó a invitar a ciertas personas. Les mandó invitación, pero las personas no atendieron la invitación. Se fueron cada uno por su lado y al contrario, mataron a los sirvientes que le llevaron la invitación. Y el rey se enojó. El rey se enojó y dice la Biblia que mandó a matar a todos esos invitados porque no aceptaron la invitación. La mayoría de teólogos creen que esto tiene que ver con Israel. Mateo, el Evangelio de Mateo, que es donde está esta lectura, fue escrita entre el año 80 y 90. O sea, ya había pasado el año 70. En el año 70 fue la destrucción de Jerusalén. Mateo era consciente de lo que estaba escribiendo, de lo que Jesús había dicho. Los que no aceptaron la invitación fueron muertos. En el año 70 Israel y su ciudad fueron destruidos. Mateo lo entendió claramente, pero el punto es que dice la historia que Jesús contó, la parábola que Jesús contó, dice: y cuando mataron a estos, el rey dijo: vayan y háganle la invitación ahora a todos los que encuentren en la calle, invítenlos. Aquellos no quisieron, pero ahora invítenlos a todos. Y empezaron a hacer invitación. Ahora es cuando la iglesia entra para ser la novia de Cristo. Y todos aceptan la fiesta. Pero este es el punto al que quiero llegar. Cuando ya se va a celebrar la fiesta, el rey anda en medio de la fiesta y encuentra a un hombre que no tiene vestidura de boda. Porque como en toda boda, los judíos tenían vestiduras especiales para cada ocasión. Pero ese hombre no estaba con una vestidura de bodas. Y el rey dijo: ¿cómo es que estás aquí y no tienes vestidura? Y el rey lo mandó a sacar. Hermanos, tengo una leve impresión. Va a haber gente que se va a llevar una sorpresa el día que Jesús venga a la tierra. Va a haber gente que creyó que por asistir a una congregación ya eran parte de la boda. Va a haber gente que creen que por servir en un ministerio ya son parte de la boda. Va a haber gente que creen que por compadrazgo familiar, mi papá es cristiano, así que yo creo que tengo asegurado mi tiquete. Chicos, chicas, damas y caballeros, que nuestros padres, nuestro cónyuge sean de una iglesia o sean convertidos no significa que por eso nosotros somos salvos. Muchos van a llevarse la sorpresa el día del levantamiento. Se van a llevar la sorpresa de que no van a encontrarse con Jesús porque no estaban vestidos adecuadamente. Sí asistían a una congregación, sí servían, pero no se habían vestido, no habían dado frutos dignos de arrepentimiento. Esto es como para no decir amén. Así que los comprendo a todos. Porque esto parece ser un golpe bajo. Pero es necesario que algunas veces golpeemos bajo a algunos de ustedes para decirles la verdad. Porque nos vamos a sorprender con algunas personas que no han estado manifestando una conducta de un santo, una conducta de un hijo de Dios. Pasan los años, pero no se ven frutos.
¿Y cómo, hermanos? ¿Cómo esperamos que una persona dé fruto cuando su naturaleza todavía no ha cambiado? Yo espero que usted esta mañana afirme su relación con Jesús, el esposo, y empiece a vestirse como debe de vestirse. ¿Cuántos tienen valor de decir amén? Muy bien, esa era la parte más difícil de mi predicación, así que descanso yo y descansen ustedes, por favor. Voy a ir terminando ahora. Esta era la parte donde yo pregunto: ¿estará usted allí? ¿Ya se vistió? Ahora, el otro gran punto para mí es: ¿a quiénes invitará esta boda? Usted, ¿a quiénes va a invitar? Ahora pónganme atención, por favor, porque esta parte me encanta ahora. Va más suave. Dios tomó la decisión de bendecirlo a usted con la invitación y usó a alguien para que lo bendijera a usted. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Se acuerda usted que hubo alguien que le invitó a usted? Hubo alguien que le llegaba a visitar para invitarlo a la reunión de grupo, a la iglesia, a cualquier actividad. Hubo alguien que estuvo orando por usted. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de quién los invitó? ¿Cuántos se acuerdan? Ahora yo les pregunto: ¿cuántas veces le han agradecido a esa persona que se tomó el tiempo para invitarlos a ustedes? ¿No fueron malcriados ustedes cuando alguien nos invitaba? No fueron ustedes. Yo me acuerdo de una pareja, no de aquí, ¿verdad? Porque voy a aclarar eso, que ellos ya sabían la hora y el día que íbamos a llegar. Y yo me acuerdo que a las 7:30 de la noche, fíjense que yo me iba a recoger a mi esposa al Seguro Social, que ahí trabajaba, y ella cansadita y todo, y nos íbamos a visitar esta pareja. ¿Cómo creen que los hallábamos? Cuando tocaba la puerta. Cuando tocaba la puerta y abrían, salían y le hacían: ay, ya nos estábamos acostando a las 7:30 de la noche, empijamados. Ya nos estábamos acostando, hermano, me decía. Ok. Y semana tras semana íbamos. Yo me acuerdo todas las pijamas que el hermano tenía. 15 años después, yo estaba en Reno, Nevada. Él me mandó a traer desde Washington, al otro lado de Estados Unidos, me mandó a traer a mí y a mi esposa solo para agradecernos. Me dijo: hoy entiendo aquellas visitas. De hecho, me sacó el libro de Rick Warren, Los 40 días con propósito, porque yo se lo regalé. Estábamos en esa campaña aquí. Me dijo: hasta hoy, 15 años después, estoy entendiendo este libro y todo lo que tú hiciste por nosotros. Te lo agradezco. ¿Quién se tomó el tiempo para visitarlo a usted, para cuidarlo y atenderlo? ¿Cuántas veces le ha agradecido usted a esa persona que lo invitó a la boda? Yo me acuerdo que yo recibí a Cristo a la edad de 12 años en una escuela bíblica de niños, una escuela dominical. 15 años después de yo haber recibido a Cristo, me encontré con mi maestra. 15 años después, yo la vi, la recordé como que fuera el primer día. Y me acerqué y le dije: ¿se acuerda de mí? Me dijo: no. Yo le dije: soy Samuel, el chico de la escuela dominical de Ciudad Delgado. Wow, me dijo, y esto, qué alegría. Y yo le dije: quiero agradecerle que usted nos llegaba a sacar a la casa, nos regalaba dulces, nos compartía el mensaje de Jesús. Y yo recuerdo como que fuera ayer, el día que yo acepté a Cristo a la edad de 12 años. Lo recuerdo como que hubiera sido ayer. Le dije: ahora yo soy un pastor, un predicador, y le agradezco todo lo que usted hizo. Ella lloró, yo lloré y le agradecí por todo lo que ella había hecho por mí. Hermanos, antes de irme para Estados Unidos hace 7, 8 años, uno ordena sus papeles y todo para saber con qué se va a quedar o no. Digo, manuales y cosas que uno tiene. Y mientras estaba arreglando mis manuales, me encontré con unas hojitas ahí. Eran hojas de oración que teníamos de nuestros grupos de pacto, los primeros grupos de pacto que tuvimos aquí, que yo tuve con mi esposa Gloria. Y entonces ahí tenía unas hojas donde poníamos el nombre de la persona que queríamos que se convirtiera, y ahí pusimos los nombres de algunas personas, direcciones y todo eso. Y yo me sorprendí cuando encontré los nombres de algunos miembros de aquí de la iglesia, y me sorprendí más ahora que vine de Estados Unidos.
Mire, ahí estaba el nombre de Emilio, está la boleta ahí, Emilio Hernández y Cruz Hernández, no eran cristianos. Trinidad Hernández era el miembro de mi grupo, así que él puso esos nombres en esa boleta y orábamos semana tras semana. Trinidad Hernández tenía una manera de evangelizar a sus familiares bien particular. Cada vez que él viajaba a hacer negocios a Estados Unidos, se llevaba a uno de sus hermanos inconversos. Y allá lo único que hacía Trinidad era andar con ellos, que ellos anduvieran con él, y que lo vieran hablar, que vieran sus vestiduras, su conducta. Hermanos, qué alegría que al regresar de Estados Unidos encontramos a Emilio y a Cruz como líderes de grupo. O sea, la oración fue contestada. Sí funciona. Diga, sí funciona orar por la gente. Encontré la boleta del doctor José Benítez y Marta Benítez, porque Samuel Adonai se ganó a José Benítez hijo, y a través del hijo llegamos a la casa. Los doctores Benítez eran católicos, pero muy amables, nos atendieron. No querían nuestra fe, pero nos permitieron entrar, y llegamos y les hablamos y se abrieron. El Señor los tocó y nos fuimos y los dejamos en el grupo de Freddy Rivas. Hoy que regreso, bueno, para no hacerlo muy largo, hoy José Benítez y Marta Benítez son parte de mi equipo en las Isletas. O sea, hoy ya no son solamente cristianos, hoy son compañeros de ministerio mío. Encontré la boleta de Denia Ordóñez, que Gloria la evangelizaba en el hospital. Ahora es aprendiz del grupo de Florence. Ahí estaban los nombres de Luis Inglés. Cuando hicimos un avance evangelístico en el Zurita, nos ganamos a Luis Inglés y habíamos estado orando por Luis Inglés, por Carlos López. Recién en la otra fiesta algunas personas se acercaron para agradecerme. Gloria Carranza me dice, me acuerdo las veces que nos llegaron a visitar. Ustedes saben de esto, yo sé que estoy hablando de algo que ustedes saben. Hay gente a la que ustedes han estado visitando, por la que ustedes han estado orando. No se cansen, sigan orando. Pero les voy a dar un consejo: compartan con otros la invitación para ir a las bodas del Cordero. Alguien los invitó a ustedes. ¿Por qué no ahora ustedes y yo vamos a invitar a otros? Esa es una manera de vestirnos con las acciones justas de los santos, compartir con otros nuestra buena conducta, pero también nuestras buenas acciones van incluidas. Hacemos buenas obras no para ser salvos, pero sí hacemos buenas obras porque ya somos salvos. La Biblia dice que un día, cuando nos encontremos con el Señor, Jesús va a decirle a muchos: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y no me visitaste, estuve desnudo y no me cubriste. Y muchos le van a decir, sí, muchos, porque hay muchos que no entienden esto: pero Señor, ¿cuándo te vimos sediento, enfermo, desnudo? ¿Cuándo? No recordamos. Y Jesús dijo: si a uno de los pequeños ustedes hacen esto, a mí me lo hacen. Mis amados hermanos, la vida cristiana madura de la iglesia es más que reunirnos aquí. Es hacer discípulos, es ir a los reinos del mundo y conquistarlos para la gloria del Señor. Es dar testimonio de Jesucristo. De hecho, dice la Biblia que los vencedores han vencido por el testimonio. ¿Qué tan lejos hemos vivido de la verdad, creyendo que ya estamos listos? Y no es así. Pero una cosa sí es cierta: vamos a estar listos en algún momento, porque que vamos a madurar, vamos a madurar. Jesús se entregó para santificar una iglesia, para que ésta esté sin mancha y sin arruga. Sin mancha quiere decir que va a ser santa. Sin arruga quiere decir que no va a ser una iglesia aburrida. Y qué triste que mucha gente viene a sus reuniones y no tienen una expresión de gratitud, ni de alabanza, ni nada de eso. No sé, evalúese usted por favor si está vestido para la cena de bodas. En su boletín, en la parte de abajo, hay 3 líneas. La gran idea es: ¿por qué no pone el nombre de 2 o 3 personas a las que usted va a invitar para que vengan a estas fiestas? Así como alguien le visitó a usted, le llamó, oró por usted, le sirvió,
¿Por qué no hace usted lo mismo? Déjeme compartirle un testimonio y con esto termino ahora. Dos cosas voy a hacer. Ustedes han oído del pastor Rick Warren. Tiene una iglesia muy linda en California. Rick Warren tiene una pasión por Jesucristo. Parte de esa pasión la heredó de su padre, que era un apasionado por las almas. Aun cuando su padre estaba muriendo, él quería seguir ganando almas para Cristo. Mejor no se lo digo yo. Vamos a ver a Rick Warren dando el testimonio de cómo su padre, moribundo de cáncer, decía estas palabras. Mi padre, un hombre con una misión. Fue ministro por 50 años y recién murió de cáncer. Durante la última semana estuvo delirante a causa del dolor del cáncer y estaba despierto casi 24 horas al día. 24 horas al día hablando en voz alta en un estado de somnolencia. Se puede aprender mucho de una persona escuchando sus sueños. Mientras estuve sentado junto a la cama esa última semana de su vida, escuchando a mi padre soñar en voz alta, nunca habló de sus hazañas en el Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial. No habló de la pesca que le apasionaba, no habló acerca de los libros que había leído, no de las películas que había visto. Habló acerca de lo que a él le importaba. Aunque mi padre fue siempre el pastor de una iglesia chica, él amaba construir cosas. Era carpintero. Durante su vida en los equipos de voluntarios estuvo en todos los continentes del mundo, construyó más de 150 templos en su vida. Podía representar la vida de mi padre con un martillo, la vara y la caña de pescar. Así era él. En su última semana de vida, mientras agonizaba por el cáncer, semi-inconsciente, hablaba en voz alta y decía: hasta vamos a hacer llegar ese equipo allá, de armar esa viga, de que les ligue la madera a esa localidad. Cuando hagan la instalación eléctrica, tengan cuidado. Asegúrense de que el equipo esté de regreso para el almuerzo. Refirió todos los distintos viajes que había hecho con voluntarios para construir templos alrededor del mundo. Un par de noches antes de morir, estaba sentado junto a su cama con la esposa Kay y mi sobrina Lisa. De pronto mi padre se puso muy agitado, intentó levantarse de la cama. Él estaba muy débil, había perdido mucho peso. Mi esposa Kay dijo: ya debes recostarse de nuevo, no puedes levantarte. Insistía en levantarse, trataba de salir de la cama. Era obvio que escuchaba. Ella dijo: ya estás enfermo, se estaba muriendo, debes recostarte, no puedes dejar la cama. Mi padre seguía intentando levantarse de la cama. Finalmente Kay dijo: ya, ¿qué es lo que quieres? Él dijo: todo que se más para Jesús. Tengo que salvar a uno más para Jesús. Tengo que salvar a uno más para Jesús. Comenzó a decir esta frase otra vez: salvar a uno más para Jesús. Tengo que salvar a uno más para Jesús. No estoy exagerando. Lo debe haber dicho posiblemente cientos de veces en la siguiente hora. Salvar uno más para Jesús. Tengo que salvar a uno más para Jesús. Estaba allí sentado junto a su cama, bajé mi cabeza y las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras le agradecía a Dios por el legado de mi padre. Se incorporó y puso su mano en mi cabeza como si me estuviera encomendando. Dijo: salva a uno más para Jesús. Salva uno más para Jesús. Aspiro a que ese sea mi lema el resto de mi vida. Les invito a hacerlo el lema de su vida. Porque si... Véanme todos aquí, por favor, mientras Alejandra prepara la otra parte. Voy a darles un testimonio de lo que pasó la semana pasada. No sé quiénes fueron, pero un grupo de los que fueron a evangelizar la semana pasada visitaron a una mujer que se llama Arceli. Arceli acaba de venir de Nueva York, incapacitada venía ella porque le hicieron una operación en sus piernas. Ella ha asistido a la escuela teosófica en Nueva York, es Rosacruz y va a la escuela gnóstica. Pero en su desesperación y soledad que estaba aquí en las isletas,
ella dijo: Dios, si me amas, envíame a alguien que me ayude. Eso ella lo había pedido en un acto de desesperación. Y el domingo pasado habíamos llegado todo el equipo de aquí y el equipo de allá para estar predicando en las isletas. Así que un grupo llegó a su casa y le hablaron de Jesús, y ella estaba emocionada. Tomó la decisión de abrir su casa para que se predicara la palabra. Entonces fue uno de los primeros datos que recibimos. Eso nos lo dieron directamente, no esperamos hasta esta semana. Fue el primer dato que recibimos. Y el martes fuimos a visitar a Arcelí. Nos recibió amablemente. Y curiosamente ella había dudado y había dicho: si en realidad esta gente es de Dios, van a venir otra vez el martes para visitarme. Y ahí estábamos el martes nosotros. Así que lloró y lloró. Tiene muchas en su cabeza tiene muchas cosas. Pero yo estoy convencido que la palabra de Dios va a tirar al suelo todas las fortalezas que hay en ella. Pero es tan fácil compartir de Cristo como cruzarse la calle e ir a la persona que está cerca de nosotros. No tienen que ir hasta las isletas. La persona que está cerca de usted está clamando que alguien le hable, y usted está viéndolo diariamente y no se ha atrevido a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si las bodas del Cordero, Cristo es el centro, ¿no cree que lo honraríamos llevando a la mayor cantidad de personas a sus pies? Porque crecer no tiene que ver con la satisfacción pastoral de tener la iglesia más grande. No, es honrar a nuestro amante Jesús con personas que son el fruto de su sacrificio. Así que quiero desafiarlos a que escriban nombres en esa página, y que no pase esta semana, porque posiblemente hay una Arcelí clamando que alguien le hable, y esa está cerca, pero tan cerca de usted. Con motivo del evento de el papá de Rick Warren, hicieron una canción que se llama Uno Más para Cristo. Quiero que escuchemos esta canción. Yo sé que estoy apelando a sus sentimientos ahorita. Estoy apelando a sus sentimientos, pero quiero atraer su atención para que su espíritu sea edificado y usted entienda que usted fue salvo para bendecir a otros. ¿Me estoy explicando? Así que vamos a tomar una actitud de oración ahora, y quiero que escuchen esta canción también, que es la sobrina de Rick Warren. Al escuchar las palabras de Jimmy Warren, decidió hacer la letra de esta canción y le pusieron música. Bueno, de hecho es un drama. Si quieren, véanlo y después oramos, porque va a ser difícil. Lo han dramatizado. Algo refleja de lo que en realidad sucedió. La canción se llama Uno Más para Cristo, y es la experiencia de Jimmy Warren. Al decir adiós a mi padre y ver su mirada por última vez, cuando era la despedida, mi mano tomó con fuerza aún, y le oí decir: uno más para Cristo, antes de ir a mi hogar. Debo ganar uno más para Cristo. No debo dejar otro día pasar. Por esto vivo para alcanzar uno más para
Muy bien, hermanos. Posiblemente mientras hemos estado hablando, imágenes de personas han estado viniendo a su cabecita. No es casualidad. Dios está poniendo los rostros de esas personas. Así que anótelas y empiece a orar por ellas, por su salvación, por la conversión de ellas, que vengan al Cordero y que puedan estar con nosotros en esta maravillosa fiesta de bodas. Cierren sus ojos, vamos a orar. Gracias, papito precioso, porque nos miraste y tuviste misericordia de nosotros. No merecíamos estar aquí, pero hubieron personas que también se sirvieron, se prestaron como instrumentos para compartir el Evangelio con nosotros, para edificarnos, para ayudarnos, para compartirnos el Evangelio. Gracias. Nuestro corazón se regocija por la gran misericordia que has depositado en nosotros. Y ahora te pido, Señor, que este pueblo se vista, de acciones que le corresponden, acciones de santos, y que a través de su testimonio, de su conducta, de nuestra conducta y testimonio, podamos bendecir a otros, y a través de nuestro mensaje. Yo te pido, Señor, yo te pido que tú traigas a la mente y al corazón de estas preciosas personas los nombres de aquellos que tú quieres salvar, que están escogidos para la redención eterna. Yo te pido que les reveles esto y que, Señor, un fuego profundo se despierte en el corazón de cada miembro, un fuego evangelístico, como una proyección a las bodas, para que juntos podamos estar contigo eternamente y para siempre. Padre, gracias, porque yo sé que tú lo haces, y nos vas a dar una cosecha abundante para la gloria de tu nombre. Amén. Amén.